están ustedes? Les damos las gracias por sintonizar el canal de televisión del Poder Judicial. Durante los próximos 20 minutos queremos hablar de justicia. Queremos dialogar sobre temas de interés del sistema de administración de justicia, en este caso del sistema penal. Durante el año anterior hemos analizado diferentes aspectos del sistema penal y durante este capítulo queremos hablar sobre la ejecución, sobre el cumplimiento de la condena, y este programa se llama ¿Quiénes fiscalizan que se cumplan las condenas? Quiero presentarles en primer lugar a los invitados de este capítulo. José Pérez, él es juez del séptimo Tribunal de Juicio Oral Penal de Santiago, muchas gracias. Y también Silvio Cuneo, él es doctor en Derecho, profesor de la Universidad Central y también autor del libro Cárceles y Pobreza, Distorsiones del Populismo Penal. Profesor, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Les quiero invitar a ver una nota introductoria que nos va a dar el pie para conversar en los próximos minutos sobre este tema. Bien. En la legislación penal vigente no existe la figura de un ente fiscalizador de cumplimiento de sentencias. La reforma procesal penal reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito por uno acusatorio y oral, donde los protagonistas son los fiscales del Ministerio Público y los defensores ante los juzgados de garantía o tribunales de juicio oral en lo penal, según corresponda. Cada protagonista de la justicia tiene un rol, sin embargo, ninguno tiene como trabajo controlar que las penas se cumplan. En el año 1999, en el Instituto de Estudios Judiciales, se realizaron diversos talleres sobre el tema de ejecución penal con el objetivo de avanzar en esta materia. Asimismo, desde 2016, se han realizado diversos seminarios y jornadas que tenían como foco el cuestionar si es necesario implementar jueces de ejecución penal en nuestro ordenamiento jurídico. Además, desde el Pleno de la Corte Suprema han manifestado la necesidad de legislar sobre el futuro del sistema de ejecución penitenciaria. Estaba la nota introductoria y quiero partir con el título del programa. Magistrado, ¿quién fiscaliza hoy por hoy en Chile que se cumplan las condenas que dictan los juzgados de garantía y penales? Bien, por ley, el Código Procesal Penal hace recaer esa función en los juzgados de garantía, específicamente en los jueces de garantía. No, dentro de todas las atribuciones que tienen, dentro de todos los procedimientos que deben conocer, y dentro de las mismas sentencias que ellos dictan, a su vez, el Código Procesal Penal les encomiendan el cumplimiento y velar por el cumplimiento de las condenas. Acá no existen lo que son los jueces de ejecución de la condena, que son en otros países los llamados a velar efectivamente por esa área específica. Una vez que ya se ha dictado la sentencia, que ésta ha quedado ejecutoriada, sea que haya sido dictada por un juez de garantía o por un tribunal oral en lo penal, después son los jueces de ejecución en otros países, aquellos velados que están llamados a velar por el cumplimiento efectivo de la condena. ¿Bajo qué lógica en el día a día un juez de garantía revisa el cumplimiento? ¿Él está preocupado? O sea, ¿él está como activo dentro de ¿cuál es la relación finalmente del juez de garantía con la pena? A ver, con la condena. está dentro de las audiencias que tiene durante toda la semana. ¿Ya? Dentro de las audiencias que puede estar para audiencia de control de detención o audiencias de procedimientos abreviados o de monitorio o de juicio simplificado, o dentro de todas esas audiencias hay otras que están relacionadas con el incumplimiento o cumplimiento de las medidas, sea desde el punto de vista de la ley de responsabilidad penal adolescente, para ver si el adolescente es necesario o no modificar una condena, la sanción impuesta de una determinada a una más gravosa si que está incumpliendo, o por el contrario, dependiendo de los informes, a una menos gravosa. Y en los mismos términos respecto a los adultos, si es que hay un incumplimiento dentro de la ley 18.216, que haya sido condenado con alguna de esas formas alternativas de cumplimiento, pero es dentro de la carga normal, semanal que tiene un juez de garantía, que se incluyen ese tipo de materias. Profesor Cuneo, su análisis del modelo chileno y cuáles son las Sí, a ver, ventajas o estoy desventajas de que acuerdo usted con ve. lo que plantea el magistrado respecto a cómo está establecido en nuestra legislación, que es el juzgado de garantía el que debe velar por la ejecución de la pena. Y también respecto a la crítica que yo leo de las palabras del magistrado, de que falta un juzgado de ejecución penal. Pero también creo que es necesario hacer una distinción muy importante. Por una parte está la cárcel de los libros, que es la cárcel de las leyes también y de los códigos, y por otra parte está la cárcel real. Y la cárcel real se gobierna de una forma bastante extraña.
y más control ejerce Gendarmería y los propios internos con sus propias lógicas y sus propios sistemas normativos informales y no hacia el juzgado de garantía. Y mira, qué importante este punto porque justo ahora estoy trabajando en un proyecto en la Universidad Central con la profesora Paula Medina sobre el efecto que producen las visitas carcelarias de los juzgados de garantía y no hemos podido comprobar los efectos que producen sus visitas. La visita que hacen todas las jueces semanas, de los jueces garantía, de todas las garantía. semanas, sí. La visita cárcel que le llaman Visita ellos. cárcel. Nosotros intuimos que si no fuera por las visitas carcelarias las cosas podrían ser todavía peores. Pero yo no soy tan optimista al pensar que el establecimiento de una ley determinada, la descripción de muchos derechos significan necesariamente el cambio de las circunstancias y en este sentido yo me opongo a ese discurso tan en boga hoy en día de que el lenguaje construye realidad, porque en materia carcelaria el lenguaje no construye realidad. Y si Chile firma un tratado internacional, como todos los que ha firmado, por ejemplo, el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Sociales dice que los presos deben ser tratados con dignidad, eso no hace que sean tratados con dignidad. Y entremos un poco en este punto, no me quiero extender más de la cuenta, pero estaba revisando ayer un informe de la Corte Suprema, suscrito o presidido por la fiscal Maldonado, del año 2010, y daba cuenta de las paupérrimas condiciones en las que vivían nuestros internos. El informe que hizo la Corte Suprema el año 2017 da cuenta exactamente de las mismas condiciones, carencias higiénicas básicas, hacinamiento, torturas, etc. Y lo más curioso es que estos dos informes coinciden con un informe que se hizo en 1777 por John Howard, que decía que las cárceles eran sucias, promiscuas, insanas y sumamente criminógenas. Es decir, han pasado 200 años y seguimos haciendo las mismas críticas porque la cárcel tiene su propia lógica, una lógica que tiene muy poco que ver con lo que digan las leyes y lo que digan las normas e incluso los tratados de derechos humanos que se tratan de aplicar para velar por el respeto de la dignidad de los internos. Sí, magistrado, dos temas. Uno, lo que decía usted, finalmente el cumplimiento de la pena es una carga más de un juez de garantía entre muchas. ¿Ya? Así es. ¿A su juicio necesita especialización? Yo ¿Necesita creo dedicación exclusiva, por ejemplo? Yo creo que sí, porque son muchos los aspectos que deben ser abordados, no solamente entre un defensor, el juez, sino que además debieran intervenir otros factores, otros profesionales, como son psicólogos que estén al tanto interiorizados del caso de esa persona, cuál es la forma, cuáles son los problemas, cuáles son las habilidades, cuál es la resociabilización que ha obtenido adentro y que pueden llegar a determinar efectivamente una determinada medida que adopte el juez de garantía en pro o en contra de la persona. No es solamente recibir un oficio de una institución que da cuenta que esta persona está incumpliendo una condena o quebrantó, no se recluyó en el horario que correspondía, sino que va más allá de poder analizar el contexto muchas veces social, cultural de esa persona. Usando el lenguaje, no sé que no construye realidad, o sí, pero básicamente lo que tenemos ahora es un supervisor de incumplimiento de condena más que una persona encargada del cumplimiento en su totalidad. O sea, completamente de acuerdo, es un encargado de incumplimiento, porque esos son los casos que llegan al juzgado de garantía de vuelta, los oficios en los cuales se le da cuenta de ese incumplimiento y el juez tiene que resolver. Claro. ¿Cuál sería la dimensión global, sistémica, total de un cumplimiento, una condena? El magistrado hablaba de cumplimiento, evidentemente, pero también de aspectos psicológicos, de aspectos de rehabilitación. ¿Cuál sería la totalidad de antecedentes que uno debería estar siempre atento dentro de una condena penal? Profesor. Sí, a ver, mira, varias cosas. Volviendo un poco atrás, yo no tengo una respuesta. No sé si conviene o no conviene tener una ley de ejecución penal y jueces especialistas en ejecución penal. Parece ser conveniente, y así lo piensa el ministro de esta corte, Kunzmiller, lo pensaba mi maestro Ridacoa, Jiménez de Azúa y García Valdés, por ejemplo, que fue quien redactó la ley de ejecución penal en España. Pero respecto a este último, luego Iñaki Rivera, otro profesor de Derecho Penal catalán, le demostró a García Valdés que ninguno de los derechos contemplados en dicha ley se cumplía. Entonces ahí volvemos a la misma discusión. La cárcel de los libros, de las leyes, contra la cárcel de la realidad. La cárcel real. Ahora, también hay un tema súper importante que tú haces muy bien en preguntar, ¿qué pasa con la rehabilitación? En verdad, la rehabilitación ha sido el mito de la cárcel desde su génesis, porque resulta imposible enseñarle a nadar a alguien en un submarino, no sabemos cómo podemos enseñarle a alguien a vivir en libertad estando privado de ella.
Y por lo mismo, a lo sumo, podemos tratar de buscar disminuir todos los efectos criminógenos que supone la cárcel. Y una forma para poder hacer esto es bajar el hacinamiento y bajar el índice de encarcelamiento que tenemos en Chile. Y aquí hay que ser súper cuidadoso porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho se estaba discutiendo el nuevo Código Procesal Penal y nosotros discutíamos si es que ese código era más garantista o menos de lo que lo antecedía, y la respuesta parecía lógica, era mucho más garantista que lo antecedía. Sin embargo, a 20 años de su funcionamiento, yo no estoy tan seguro si es más o menos garantista, porque si miramos el porcentaje de presos ha aumentado sustancialmente, y eso precisamente por un montón de cuestiones, pero particularmente por la justicia negociada. Hoy en día es muy barato para el sistema poder encarcelar, no es barato mantener a las personas privadas de libertad, pero un juez de garantía en una mañana puede mandar a 5 personas presas a condenas de hasta 10 años, cuestión que con el sistema antiguo era imposible. Eso por una parte. Y por otra parte, este sistema, claro, la pregunta estaba mal formulada, es más o menos garantista dependiendo a la persona que tenga al frente, porque seguramente para Carlos Dela no fue un sistema súper garantista, pero respecto del delito común, que responde a un estereotipo social, es mucho menos garantista porque tiene muchas más probabilidades de terminar privado de libertad. Magistrado, ¿cuáles son las garantías que debería tener un condenado? Porque siempre hablamos de las personas que están como intervinientes dentro de un proceso investigativo, pero la garantía del condenado, ¿cuál debería ser que no se cumplen hoy día? Para determinar si garantista en un sistema... A ver, yo he participado en distintas comisiones, visita semestral de cárceles, donde nos corresponde por la jurisdicción de Santiago visitar todas las cárceles. También hago parte de la comisión de rebaja de condenas, desde hace 5 años, ya 6 años. He participado también en las libertades condicionales, comisión de libertades condicionales, también varios años. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de cuáles son los problemas. Básicamente se piensa que la cárcel debiera ser una forma de rehabilitar a un condenado. Pero efectivamente, yo concuerdo, no están dadas las condiciones. Básicamente, primero, por oportunidades laborales. ¿Ya? No hay una real capacitación a una persona que una vez que obtenga su libertad pueda realmente llegar a desempeñarse, a valerse por sí mismo él y ser un aporte para él, para su familia, para su pareja, para los hijos que tenga. No está dado, hay que ver cuáles son las reales actividades que desarrollan internamente los presos, que mejor eso en todo caso que no hagan nada, claro. Pero son actividades de muy bajo nivel. No son realmente que la persona después vaya a salir con una actividad óptima a la calle. En segundo lugar, están los problemas de las condiciones previas que lo llevaron a eso. Yo creo que son muy pocos aquellos que realmente por deseo se dedican a ser delincuentes. Generalmente hay una estructura, hay situaciones familiares, hay situaciones de hacinamiento familiar también y otras más que los llevan a la obtención tal vez inmediata de aquellos bienes que no los van a tener a corto plazo o capaz nunca los puedan llegar a tener. Entonces hay que tratar también esos temas, hay que ver cómo abordan los temas ellos de autocontrol de impulso. Por lo tanto, es necesario también un enfoque social y psicológico respecto de cada persona y eso cuesta plata. Cuesta mucho dinero. Parece que en las cárceles debería haber más psicólogos, orientadores, asistentes sociales que gendarmes. Y debiera haber sobre todo menos presos. Y menos presos. Eso es lo más importante, sí. Las cárceles con más presos funcionan peor. Silvio, usted lo decíamos en su presentación, usted fue autor de este libro, Cárceles y Pobreza. Sí. Finalmente casi el 100% de las personas que están recluidas, que están condenadas, tienen que ver con situación de pobreza y su estrato. Volviendo gran mayoría, sí. La garantía finalmente de este grupo social que está castigado por el Estado. Lo que no significa que los ricos no delincan. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero usted lo decía al principio también, o sea, ¿cómo le enseñamos a vivir fuera a alguien que está dentro o que incluso anteriormente también tenía pocas competencias para desenvolverse? La realidad carcelaria actual de la pobreza y la ejecución de pena, ¿cómo la ve usted? ¿Bajo los códigos de la cárcel real, parece? Claro, bueno, a ver, son varias preguntas. Tú le preguntabas aquí al magistrado sobre cuáles deberían ser las garantías del condenado, por ejemplo. El condenado deberá tener un respeto a su dignidad como cualquier persona,
con la única excepción de aquellos derechos que se van a ver menoscabados por la privación de libertad, principalmente el claro. desplazamiento. Pero la realidad es mucho más duro que eso. Por ejemplo, hay muchos privados de libertad en edad joven que no tienen vida sexual, por ejemplo, y que eso genera daños psicológicos irreversibles, el alejamiento familiar. Y esto también es súper importante analizarlo con una perspectiva de género, porque si la cárcel es sumamente inhumana para los presos varones, es aún más inhumana para las mujeres, porque, especialmente para las madres, porque los hombres lamentablemente muchas veces pueden ser abandonadores de sus hijos, las madres nunca. Y una madre sufre mucho perder el contacto con su hijo. Pueden estar con ellos hasta los 2 años de edad en condiciones paupérrimas, que son condiciones que no merecen ningún niño, y una vez que cumplen 2 años los separan. Y por otra parte, hay estudios, no en Chile, no he visto estudios en Chile, pero la lógica me hace suponer que hay cierta coincidencia, estudios que demuestran que la mujer privada de libertad es más abandonada que el hombre privado de libertad. Es decir, el hombre privado de libertad, uno ve que las mujeres lo siguen acompañando. La mujer privada de libertad rápidamente es abandonada. Sí, abandonada, perfecto. En este programa también vamos donde expertos, magistrados, abogados, litigantes, académicos, investigadores, que les quieran hacer preguntas a ustedes. ¿Ya? Vamos a revisar la primera pregunta. Mi consulta va dirigida a ambas panelistas y se relaciona con el cumplimiento de la pena sustitutiva de reclusión domiciliaria parcial a través del sistema de monitoreo telemático, y en particular respecto de los incumplimientos que a veces arroja el sistema de monitoreo. Y en las audiencias, cuando comparece el imputado, muchas veces se justifica indicando que lo que él ha percibido es un buen funcionamiento, que se ha mantenido en la zona de inclusión, y lo que alega en definitiva es que la alarma generada es en realidad un mal funcionamiento del sistema. Lo que uno debería entender, y esta es mi consulta, es la gente que opera el sistema es ministro de fe en cuanto al buen funcionamiento de este y que no se produzcan falsas alarmas, o debería dar pie las alegaciones del imputado para efecto de oficiar y se certifique el efectivo buen funcionamiento del sistema para descartar la versión que este está aportando. Ya que esto será un elemento central para entender si nos encontramos frente a un incumplimiento grave o eventualmente un incumplimiento reiterado que podría generar la revocación de la pena sustitutiva. La relación tecnología y pena sustitutiva, en este caso registro telemático, la experiencia que ha tenido usted, magistrado. Bien, que a mí me ha ¿Ya? tocado ver en la Comisión de Rebaja de Condenas, me ha tocado ver ese punto específico respecto de los CRS de Santiago. En Santiago hay 5 CRS, a la Corte de Santiago le corresponde ver, hay 6, le corresponde ver 5 de ellos, me parece. Y dentro de esos están la situación de los incumplimientos. Pero, claro, la pregunta del magistrado va orientada a la credibilidad, en definitiva, la justificación que le da un sentenciado. Esto estamos hablando en etapa de ejecución de condena, efectivamente, versus el informe, el documento escrito que le hace llegar el Centro de Monitoreo y de Cumplimiento de la Condena. ¿Por qué? Porque tiene que recluirse en un determinado horario y debe estar dentro de una determinada área. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en eso? Que efectivamente, cuando hay un mal funcionamiento, el sistema lo arroja y aparece y se toma contacto con la persona, con el sentenciado, para modificar la correa, modificar la batería, modificar alguna cosa que esté funcionando mal, el aspecto tecnológico. A mí, por ejemplo, me tocó una experiencia en un juicio oral, llegó un testigo y de repente le empezó a sonar la tobillera al testigo. Entonces los demás colegas no entendían, se produjo ahí una situación incómoda, yo me di cuenta de lo que era, pero por esta experiencia concreta que tenía le dije que contestara el llamado. Puede ser medio raro, pero tiene que contestar hablando... Sí, como la alarma de las casas que uno le habla finalmente al objeto, al aparato. Sí, al objeto, que es la tobillera, entonces, y ahí le consultaron y se escuchó claramente: usted está fuera del horario de inclusión y fuera del área de inclusión. Entonces yo le dije que respondiera lo que estaba, dijo que estaba en un tribunal oral. Automáticamente le consultaron: está en calidad de imputado, preso, audiencia de control de detención. El pobre testigo quedó ahí, le dije que respondiera lo que estaba como testigo. O sea, hay posibilidades y el sistema está dado para que uno se comunique con quien lo está monitoreando y le dé cuenta de dónde está. Entonces,
a la pregunta del magistrado Contreras, sí, debiera oficiarse para que verifique entonces efectivo lo que está afirmando el sentenciado de que no le estaba funcionando correctamente. Silvio, quiero usar solo una parte de la pregunta, finalmente, Sí. si a usted le gustan las medidas alternativas de cumplimiento. Más o menos. Ya. Mira, porque el control telemático, por ejemplo, se presenta y se ofrece como una medida para disminuir las penas privativas de libertad. Y si efectivamente es así, yo la aplaudo. Sin embargo, si nosotros miramos cifras de distintas partes del mundo, vemos que estas penas alternativas a veces significan ampliar la red punitiva y no disminuir las penas privativas de libertad. Es decir, si teníamos 1000 presos, ahora tenemos 1200 presos y 400 condenados a control telemático. Entonces puede ser una expansión del derecho penal que va a llegar no sabemos hasta dónde. Y por otra parte hay una cuestión bien compleja porque yo fui defensor público, ya no trabajo como tal, pero pude acercarme al mundo de los imputados y vi muchas veces situaciones lamentables de penas sustitutivas que se dejaban de cumplir por la pura por problemas vinculados al medio del condenado. Por ejemplo, condenados con problemas de adicción a las drogas dejaban de cumplir una pena sustitutiva y las consecuencias a veces eran nefastas. Muchas veces los jueces entendían, lo mandaban un tratamiento contra las drogas y permitían que siguieran cumpliendo la pena sustitutiva, pero otros jueces revocaban y terminaban privados de libertad, no tanto por el delito que cometieron, sino que por su adicción a las drogas que no les permitía poder cumplir con la pena sustitutiva. Por supuesto. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Mi pregunta a los distinguidos panelistas es la siguiente. ¿Cuál es el análisis que ustedes pueden realizar respecto del rol que ha cumplido el Ministerio Público en la etapa de ejecución de las condenas? En especial, me interesa saber si ustedes estiman que debería cumplir un rol más protagónico o relevante, o si por el contrario, la etapa de ejecución y cumplimiento de condenas debe quedar entregado a otro tipo de profesionales o de instituciones, teniendo entonces el Ministerio Público un menor protagonismo en esta etapa. Y relacionado entonces con lo mismo, ¿cuáles son las modificaciones legales que ustedes propondrían precisamente para efectos de que la etapa de ejecución y cumplimiento de las condenas fuera más eficaz y por otro lado que existiera mayores índices de resocialización de las personas luego del cumplimiento de las condenas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Varias preguntas encima, Sí, pero sí, finalmente los actores, ¿quiénes deberían ser? En la actualidad son los defensores, porque lo que hacen principalmente es representar a alguien que incumplió. ¿Pero quién debería ser? Yo creo que aquí es lo que habíamos estado conversando. Acá pasa por una necesidad de reformar ese tema, sea con jueces de ejecución o no, Claro. pero el tema es quiénes deben velar por eso, y de cierta manera se toca esto en las libertades condicionales. Sí. En las comisiones de libertades condicionales uno recibe carpetas, y va viendo papeles, más o menos el viejo sistema penal chileno. Se repite en ese modelo. Es Claro. exactamente lo mismo que se está viendo en esto. Nosotros muchas veces requerimos saber, aparte los informes son absolutamente contradictorios muchas veces, de las conclusiones con el contenido mismo del documento. Entonces, ¿qué es lo que debiera haber? Los psicólogos o el asistente social o alguien que esté acompañando, la persona misma, esto de hacer las libertades condicionales, por ejemplo, en 2 veces al año, es poco provechoso para el mismo sentenciado. Claro. Debiera ser algo continuo en un proceso que la persona, a medida que vaya cumpliendo requisitos, esté siendo realmente, pueda optar a una libertad, sea presentado al juez con aquellas personas y que el juez pueda conversar, el juez pueda dirigirle la palabra y pueda ver realmente qué es lo que va a hacer en la calle, si no se trata simplemente confiar, no, si yo voy a salir y voy a trabajar. No, ver qué apoyo tiene, pero en una intervención directa, como está hecho en la actualidad el sistema procesal penal, donde hay una inmediación entre las partes, siendo que esto queda absolutamente a la escuela antigua, simplemente del papel, sin que nadie pueda tener un verdadero contacto con la persona. Silvio, para el tema de los beneficios de sus diferentes formatos, ¿cierto? ¿Debería haber una presentación directa al imputado, tal como lo es en el juicio oral, por ejemplo? El condenado en este caso.
Claro, tú dices si el condenado debe estar presente en la Claro, y solicitud debería del haber beneficio. relación del encargado del beneficio, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que sí, y de acuerdo aquí con el magistrado, creo que no debieran ser en momentos determinados, sino que cumplidos los requisitos, por ejemplo, para la libertad condicional, debiera poder llevarse a cabo la libertad condicional y no esperar que se cumpla la fecha determinada. Ahora, respecto a la pregunta del magistrado, yo creo que el Ministerio Público no debiera tener ninguna participación en la etapa de ejecución. Ya. Y también creo que la víctima tampoco debería tener ninguna participación. Esa debe ser una tarea entregada a especialistas, y entiéndase por tales especialistas, psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, que puedan velar por la manera menos dañina para el imputado y también para nosotros como sociedad del cumplimiento de la pena. Y en esto, mira, es súper importante porque Estados Unidos en la década del 60, 50 y de ahí para atrás tenía técnicos especialistas que veían estas cosas y tenían un poder mayor incluso que el magistrado a la hora de la ejecución de las penas, sí. Muy bien. Por último, quiero preguntarle por la modificación de la libertad condicional que ha salido este tema. Magistrado, usted le va a tocar ejecutarla, así que integra la comisión del próximo año. ¿Le satisface, por ejemplo, las nuevas reglas que impone sobre todo el tema del derecho humano? A ver, uno cumple las normas que a uno se le imponen para ver si realmente reúne o no los requisitos. ¿Ya? El Poder Legislativo, el que nos da a nosotros las pautas para determinar si la persona cumple o no con aquellos aspectos. Desde mi punto de vista, yo le hago la misma crítica que acabo de hacer, o sea, no puede ser que nos lleguen 2.000 causas que están siendo estudiadas aproximadamente entre 10 jueces, con un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que hace las veces de presidente, y en base a eso se vaya analizando todo. No me parece que es lo adecuado y es anacrónico en relación a exactamente lo que van todas las reformas. Incoherente con el sistema previo, que es el de la investigación y sanción. Silvio, ¿por su opinión? Sí, mira, mi principal preocupación tiene que ver con modificaciones que se han hecho donde se ha restringido la posibilidad de la libertad condicional. Y es muy curioso porque si pensamos, por ejemplo, en la segunda agenda corta del gobierno pasado de Bachelet, el año 2016, fue una norma que aumentaba las penas, que daba más posibilidades a procedimientos abreviados, que reducía las posibilidades de la libertad condicional. Es una norma súper punitiva que nos va a llevar a aumentar el encarcelamiento. Es una norma tan populista que en su mensaje decía que una de las finalidades era trancar la puerta giratoria, es decir, hace propio un lenguaje mediático que no tiene que ver nada con la realidad. ¿Y quién vota esa norma? Todos, del Frente Amplio a la UDI. Ahí estamos todos de acuerdo. Cuando se trata de encarcelar, cuando se trata de ser populista en lo punitivo, están todos de acuerdo y las consecuencias van a ser nefastas porque si nosotros cerramos la válvula, la libertad condicional, y abrimos la otra válvula de meter más gente preso, vamos a terminar con un nivel de encarcelamiento insoportable, con todas las nefastas consecuencias que eso conlleva, es decir, más violencia, más delito y una sociedad bastante más insegura. ¿Quiénes fiscalizan que se cumplan las condenas? Ese fue el tema de hoy de Hablemos de Justicia. Agradecemos a los dos invitados, José Pérez, juez oral, específicamente del 7º Tribunal de Justicia de la Penal de Santiago, y también Silvio Cuneo, profesor de la Universidad Central y doctor en Derecho. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes por la invitación. Me despido y usted puede revisar este programa y todos los programas del canal de televisión del Poder Judicial en nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.